Desde pequeño te han enseñado que no hay nada más seguro que ahorrar, que meter tu dinero en el banco es el pilar de la prudencia financiera. Te dijeron que el efectivo es el rey, el refugio en la tormenta. Durante mis más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones a través de múltiples crisis, desde el colapso de la burbuja tecnológica hasta la gran crisis financiera de 2008, he visto ese principio repetirse una y otra vez. Pero también he aprendido una verdad mucho más profunda y peligrosa. La mayoría piensa que el dinero en efectivo es el activo más seguro. La realidad es que, al final de los grandes ciclos económicos, el dinero en efectivo se convierte en tu mayor riesgo, en veneno para tu patrimonio. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, sino su humildad para aceptar que no pueden, y su sabiduría para entender los patrones del pasado. El fallo garrafal, el error que veo cometer a casi todo el mundo, es obsesionarse con el sube y baja diario de la bolsa. Se pegan a la pantalla, celebran una subida del 2% y entran en pánico con una caída del 3%. Están jugando un partido de tenis mientras un tsunami se forma en el horizonte. No es sobre ganar en el corto plazo, es sobre sobrevivir a los cambios de era. Ignoran el movimiento tectónico, la fuerza más poderosa y menos comprendida de la economía, el gran ciclo de la deuda. Piensa en la economía como una máquina increíblemente compleja, pero que funciona según unas reglas lógicas de causa y efecto. Tiene tres fuerzas principales: el crecimiento de la productividad, que es como una línea ascendente lenta y constante; el ciclo de deuda a corto plazo, que son las recesiones y expansiones que sentimos cada 5 o 10 años; y el ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 100 años. Este último es el que casi nadie ve venir, porque ocurre una o dos veces en la vida de una persona. Y ahora mismo estamos en el final de uno de ellos. En 50 años de mercado he visto este patrón repetirse con una regularidad casi mecánica. Cuando la deuda en un sistema se vuelve demasiado grande en comparación con los ingresos, los bancos centrales se enfrentan a una elección imposible. Pueden dejar que el sistema colapse en una deflación dolorosa o pueden imprimir dinero para aliviar la carga. La historia demuestra que siempre, y digo siempre, eligen imprimir. Y cuando imprimen dinero a una escala masiva, el valor de ese dinero se diluye. El poder de compra de tus ahorros se evapora, no de un día para otro, sino lenta y silenciosamente, como una fuga de aire en un neumático. La gente se enfoca en el rendimiento nominal de sus inversiones. El verdadero juego es el rendimiento real, después de la inflación. Puedes tener la ilusión de la seguridad en tu cuenta bancaria o la prosperidad real a largo plazo, pero no ambas. El universo no lo permite cuando las reglas del juego monetario están siendo reescritas. Por eso, el desafío que enfrentas no es la próxima recesión, sino el jaque mate que se avecina, la inevitable y sistemática pérdida de valor de tu dinero. No te digo esto para asustarte, sino para prepararte. Porque entender cómo funciona la máquina te da el poder de no ser una víctima de ella. Te permite construir un sistema, un portafolio, que no dependa de una única condición económica, que pueda prosperar no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando el caos reina. No es un problema de inteligencia, es un problema de perspectiva. La mayoría de la gente mira el precio de las cosas, pero ignora el valor del dinero con el que las compra. Mi objetivo es enseñarte a descifrar el engranaje de esta máquina, a través de los patrones de la historia, para que puedas blindar tu patrimonio y transformarte de un simple ahorrador a un verdadero arquitecto de tu futuro financiero.
Entonces, el Banco Central baja los tipos de interés para estimular la economía de nuevo y el ciclo vuelve a empezar. En mis 50 años en el mercado, he visto este ciclo repetirse una y otra vez. Pero el error fatal es creer que este es el único ciclo que importa. Debajo de él, moviéndose de forma mucho más lenta y poderosa, está el ciclo de la deuda a largo plazo. Este ciclo dura entre 50 y 100 años. Cada vez que termina un ciclo a corto plazo, los tipos de interés se bajan, pero rara vez vuelven a su nivel anterior. Con cada ciclo, la deuda total en el sistema tiende a crecer un poco más rápido que los ingresos. Piensa en ello como una marea que sube lentamente durante décadas. Al principio es imperceptible, pero llega un punto, después de muchas décadas, en que la cantidad de deuda es tan colosal que ya no se puede subir más. Los tipos de interés ya están en cero o cerca de cero. El engranaje del ciclo a corto plazo se atasca. Bajar más los tipos ya no funciona. Este es el momento que define una era. Ocurrió en 1929 en Estados Unidos y ocurrió de nuevo en 2008. Cuando la máquina llega a este punto, los responsables políticos se enfrentan a un dilema terrible. Pueden permitir una depresión deflacionaria, donde las deudas aplastan el sistema y todo se derrumba, o pueden hacer lo que siempre han hecho a lo largo de 500 años de historia económica: imprimir dinero. No es sobre ideología, es sobre incentivos. La deflación es políticamente insoportable. El desempleo masivo y el colapso social son un precio demasiado alto. Así que eligen el camino de la impresión. Y aquí es donde tu dinero en el banco, tu refugio seguro, empieza a corroerse. La gente cree que la seguridad es que el número en su cuenta no baje. La verdadera seguridad es lo que ese número puede comprar. Puedes tener estabilidad nominal o poder adquisitivo real, pero cuando la imprenta se enciende a toda máquina, no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para ver más allá del ciclo corto y entender en qué fase del ciclo largo nos encontramos. Si quieres aprender a identificar estos patrones y a aplicar los principios que he desarrollado durante décadas para navegar por ellos, te invito a suscribirte para no perderte los próximos análisis en profundidad. El mayor obstáculo para aplicar estos principios no es la falta de inteligencia, sino nuestra propia naturaleza humana. Estamos programados para cometer errores sistemáticos. Nuestra mente evolucionó para sobrevivir en la sabana, no para navegar los mercados financieros globales. Reaccionamos al peligro inmediato, extrapolamos el pasado reciente al futuro indefinido y sentimos el dolor de una pérdida 2 veces más intensamente que el placer de una ganancia equivalente. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la psicología destruye más patrimonio que cualquier análisis técnico erróneo. Durante la burbuja de las .com en el año 2000, vi a gente inteligente apostar los ahorros de su vida en empresas que no generaban ni un céntimo de beneficio, simplemente porque el precio de sus acciones no paraba de subir. Sentían el miedo a quedarse fuera, la euforia del dinero fácil. La mayoría piensa que el precio refleja el valor. La realidad es que, en los extremos del ciclo, el precio solo refleja la psicología de la masa. Luego, en 2008, vi a esas mismas personas, aterrorizadas, vender sus carteras de acciones de empresas sólidas en el fondo del mercado, en marzo de 2009. ¿Por qué? Porque el dolor era insoportable y su cerebro les decía que la caída no tendría fin. No es sobre predecir el futuro, es sobre construir un sistema que te proteja de ti mismo. Pensemos en una cartera de inversión no como una colección de apuestas, sino como una máquina diseñada para funcionar en diferentes condiciones climáticas. La mayoría de la gente construye un barco para un día soleado. Tienen una cartera llena de acciones, quizás un poco de bonos. Esta cartera funciona de maravilla cuando la economía crece y la inflación es baja. Pero ¿qué pasa cuando llega un huracán inflacionario como el de los años 70 o un tsunami deflacionario como el de 1929? Su barco se hunde. Lo que yo llamo el santo grial de la inversión es encontrar entre 15 y 20 activos de calidad que no estén correlacionados entre sí. No correlacionados significa que se comportan de manera diferente en distintos entornos económicos. Cuando uno sufre, otro prospera. Por ejemplo, las acciones suelen ir bien en épocas de crecimiento. Los bonos del tesoro suelen ir bien en épocas de recesión o deflación, cuando los bancos centrales bajan los tipos. El oro y las materias primas suelen ir bien cuando la inflación es alta y el valor del dinero se devalúa.
El error más común es pensar que la diversificación es tener acciones de 20 empresas tecnológicas diferentes. Eso no es diversificación, es concentración en un solo escenario económico. La verdadera diversificación es entre clases de activos y geografías. Una cartera equilibrada, un sistema para todo clima, podría tener una asignación como esta: un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 7.5% en oro y un 7.5% en una cesta de materias primas. Esta estructura no está diseñada para maximizar las ganancias en los buenos tiempos. Está diseñada para darte un rendimiento aceptable y, lo más importante, para protegerte de grandes pérdidas en los malos tiempos. Puedes tener una cartera que te haga rico rápidamente en un mercado alcista, o una cartera que te permita sobrevivir a cualquier tormenta, pero es muy difícil tener ambas. El objetivo no es ser el más rápido en la carrera, sino asegurarse de terminarla, porque la mayor parte de la magia del interés compuesto se pierde en las grandes caídas. Una caída del 50% requiere una subida del 100% solo para volver al punto de partida. Sobrevivir es la estrategia más subestimada de todas. Para los que todavía dudan, para los que piensan, esta vez es diferente, les pido que miren la historia. No mi interpretación de la historia, sino los datos crudos. En 500 años de historia económica documentada, este patrón del ciclo de la deuda a largo plazo se ha repetido en todos los imperios y en todas las monedas de reserva, sin excepción. La República Holandesa en el siglo XVIII, el Imperio Británico en el siglo XIX y ahora Estados Unidos en el siglo XXI. Los detalles cambian, la tecnología cambia, los políticos cambian, pero la dinámica de la deuda y la naturaleza humana permanecen constantes. Vayamos a un ejemplo concreto y doloroso: la República de Weimar en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El país tenía deudas de guerra impagables. Se enfrentaron a la misma elección: o un colapso deflacionario masivo o imprimir dinero para pagar sus deudas. Eligieron imprimir. El resultado fue la hiperinflación. La gente que había ahorrado toda su vida en marcos alemanes, en el activo supuestamente más seguro, vio cómo sus ahorros se convertían en polvo. El dinero que podía comprar una casa en 1920 apenas compraba una barra de pan en 1923. La mayoría piensa que esto es una anomalía histórica. La realidad es que es la conclusión lógica cuando la deuda supera la capacidad de pago. Miremos a Estados Unidos en 1933. Tras el colapso de 1929, el país estaba en una profunda depresión. La deuda era asfixiante y los tipos de interés ya estaban en cero. ¿Qué hizo el presidente Roosevelt? Rompió el vínculo del dólar con el oro, devaluando el dólar en casi un 40% de la noche a la mañana. En esencia, fue un impago parcial de las deudas del país. Los tenedores de dólares y bonos del gobierno perdieron una parte significativa de su poder adquisitivo. De nuevo, el activo, seguro, resultó ser el más peligroso. Avancemos a 1971. El presidente Nixon se enfrentó a un problema similar. Estados Unidos había gastado enormes sumas en la guerra de Vietnam y en programas sociales, y otros países, viendo que el gobierno estadounidense tenía más deudas en dólares de las que podía respaldar con su oro, empezaron a exigir el canje. Nixon se enfrentó a la elección: o una dolorosa austeridad para defender el dólar, o romper el último vínculo con el oro. Eligió lo segundo. Esto abrió las compuertas a la gran inflación de los años 70, una década en la que las acciones y los bonos, la cartera tradicional 60-40, sufrieron enormemente en términos reales. Hoy, en 2023, miremos las cifras. La deuda total de Estados Unidos como porcentaje del PIB está en niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Los tipos de interés, a pesar de las recientes subidas, partieron de cero. Los bancos centrales de todo el mundo ya han impreso billones de dólares desde 2008 en programas de flexibilización cuantitativa. Los engranajes de la máquina están en la misma posición que en los puntos de inflexión históricos. Puedes creer que las leyes de la economía han sido suspendidas o puedes creer en los patrones que se han repetido durante siglos. El universo no te permitirá creer en ambas cosas a la vez. No estoy diciendo que el colapso sea inminente mañana. Estos procesos son lentos, como el movimiento de las placas tectónicas, pero la dirección del viaje es clara. El valor del dinero fiduciario, de todas las monedas, se erosionará con el tiempo, porque las matemáticas de la deuda lo hacen inevitable. Entender esto no es ser pesimista, es ser un realista.
Es la base para construir una fortaleza financiera que no dependa de las promesas de los políticos o de la esperanza de que esta vez, de alguna manera, sea diferente. De acuerdo. Entendiendo la teoría, ¿cómo la llevamos a la práctica? ¿Cómo construyes una máquina financiera que no solo sobreviva, sino que pueda prosperar en la era que se avecina? La respuesta no está en encontrar la próxima gran acción o en intentar predecir el próximo movimiento del mercado. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la predicción es el juego de los necios. La clave es el equilibrio. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros construyen una cartera para cualquier entorno económico, mientras que los segundos apuestan todo a que el buen tiempo durará para siempre. A esta estrategia la llamo el all weather, o para todo clima. No es sobre ser más listo que el mercado, es sobre ser más humilde y sistemático. La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de 20 empresas diferentes. La realidad es que eso es simplemente concentrar el riesgo en un solo escenario, el de crecimiento económico. La verdadera diversificación, el santo grial de la inversión, es equilibrar tu cartera entre activos que se comportan bien en los 4 posibles climas económicos. Piensa en una matriz de 2x2. En un eje tienes el crecimiento económico, que puede ser mayor o menor de lo esperado. En el otro eje tienes la inflación, que también puede ser mayor o menor de lo esperado. Tu cartera debe tener componentes que funcionen bien en cada uno de esos 4 cuadrantes. La implementación es sorprendentemente simple en su diseño, aunque requiere disciplina para mantenerla. Una cartera equilibrada para cualquier clima podría estructurarse así. Un 30% en acciones globales. Estas prosperan cuando el crecimiento es fuerte y la inflación es estable o decreciente. Son el motor de crecimiento de tu máquina. Luego, un 55% en bonos del gobierno, pero no cualquier bono. Un 40% en bonos a muy largo plazo, 20-25 años, y un 15% en bonos a medio plazo, 7-10 años. Estos son el contrapeso de las acciones. Prosperan cuando el crecimiento se desacelera o en recesiones, cuando los bancos centrales bajan los tipos de interés. Son tu seguro contra la deflación. Finalmente, un 15% en activos duros, un 7.5% en oro y un 7.5% en una cesta diversificada de materias primas. Estos son tu seguro contra la inflación. Cuando los bancos centrales imprimen dinero de forma masiva y el valor de la moneda se erosiona, estos activos tienden a mantener o aumentar su valor real. Son el componente que protege tu poder adquisitivo cuando el efectivo se convierta en veneno. Veamos cómo habría funcionado esta máquina en crisis reales. En 2008, durante la crisis financiera global, el mercado de acciones se desplomó más de un 50%. Fue una carnicería. Una cartera tradicional 60-40 sufrió pérdidas de más del 30%. La cartera All Weather, sin embargo, gracias al enorme rally de los bonos a largo plazo que contrarrestó la caída de las acciones, tuvo una caída mínima, de apenas un 3-4%. No es que predijera la crisis, es que estaba diseñada para no necesitar hacerlo. Ahora vayamos al otro extremo, la década de estanflación de los 70. La economía estaba estancada, pero la inflación era galopante. Fue una década perdida para las acciones y un desastre para los bonos. Pero el oro y las materias primas se dispararon. De nuevo, la cartera All Weather, gracias a su exposición a estos activos, navegó la tormenta con mucha más solvencia. Puedes tener una cartera diseñada para darte el máximo rendimiento en un mercado alcista, o puedes tener una cartera que te permita dormir tranquilo sabiendo que estás preparado para cualquier cosa. El universo rara vez te permite tener ambas. El mayor error que comete la gente es abandonar la estrategia porque una parte de la cartera no está funcionando bien en un momento dado. Durante una década de subidas en bolsa, mirarán sus bonos o su oro y pensarán que es dinero muerto. No entienden que no es sobre el rendimiento de cada pieza individual, es sobre la estabilidad del sistema completo. Esos componentes son el seguro que parece caro hasta el día en que tu casa se incendia. El beneficio psicológico de esta estrategia es inmenso. Te libera de la tiranía de tener que estar en lo cierto todo el tiempo. Te saca del casino de las noticias diarias y te convierte en el ingeniero de tu propio futuro financiero, basado en principios atemporales y no en emociones pasajeras. Construir la cartera All Weather es el primer paso, el fundamental. Pero para dominar de verdad el juego a largo plazo, necesitas entender 2 principios adicionales que actúan como el software operativo de tu máquina: el reequilibrio y la diversificación radical. El reequilibrio es el mecanismo que te obliga a comprar barato y vender caro de forma sistemática, luchando contra tus peores instintos. La mayoría de la gente, llevada por la euforia o el pánico, hace exactamente lo contrario.
Pensemos en la burbuja tecnológica del año 2000. La gente veía cómo sus acciones tecnológicas se duplicaban y triplicaban, y en lugar de vender una parte de sus ganancias, compraban más, aumentando su concentración en un activo sobrecalentado. Cuando la burbuja estalló, lo perdieron todo. El reequilibrio te protege de esta locura. ¿Funciona así? Una vez al año, o cuando las asignaciones de tu cartera se desvíen significativamente de tus objetivos, por ejemplo en más de un 5%, actúas. Si después de un gran año en bolsa, tus acciones ahora representan el 40% de tu cartera en lugar del 30% objetivo, vendes ese 10% extra de acciones y usas el dinero para comprar los activos que han tenido un peor rendimiento, como los bonos o el oro, para devolverlos a su peso original. Psicológicamente esto es increíblemente difícil. Tu cerebro te gritará que vendas los perdedores y te aferres a los ganadores. Es contraintuitivo. Pero lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la disciplina para ejecutar un sistema probado por encima de sus emociones. No es sobre sentirte inteligente, es sobre ser sistemáticamente racional. El segundo principio es la diversificación radical. La cartera All Weather es un excelente punto de partida, pero en un mundo donde el epicentro del ciclo de la deuda está en Estados Unidos y su moneda, el dólar, debemos pensar globalmente. En 50 años de mercado, he visto imperios económicos cambiar de liderazgo. Ninguna potencia es eterna. Por lo tanto, no solo debes diversificar entre clases de activos, sino también entre países y monedas. Puedes implementar esto invirtiendo en ETFs, fondos cotizados, que repliquen los índices bursátiles y de bonos de Europa, Japón o mercados emergentes. La gente piensa que invertir en su propio país es más seguro. La realidad es que es un sesgo de familiaridad que te expone a un riesgo catastrófico si tu país entra en una larga fase de declive, como le ocurrió a Japón después de 1990. Tener una parte de tu patrimonio en otras monedas y en economías que se encuentran en diferentes etapas de sus propios ciclos de deuda es una capa de protección adicional. Pensemos en la década perdida de Japón. Un inversor japonés que solo invirtió en acciones y bonos japoneses en 1989 todavía estaría bajo el agua 30 años después. Sin embargo, un inversor japonés que hubiera diversificado globalmente habría participado en el auge de Estados Unidos en los 90 y el de China en los 2000. Puedes apostar todo a que tu país será la excepción a 500 años de historia, o puedes aceptar la realidad de los ciclos y diversificar geográficamente. El universo no te permitirá hacer ambas cosas y tener éxito a largo plazo. El error final que la gente comete es la parálisis por análisis. Se obsesionan con encontrar la asignación perfecta, el ETF perfecto, el momento perfecto para empezar. La realidad es que empezar con una cartera suficientemente buena y ser disciplinado es infinitamente mejor que esperar a una perfección que nunca llega. La máquina no tiene que ser perfecta, tiene que funcionar. Estos principios no te harán rico de la noche a la mañana. No están diseñados para eso. Están diseñados para algo mucho más importante. Asegurar que la riqueza que construyes a lo largo de tu vida no sea aniquilada por las fuerzas tectónicas de la economía que la mayoría de la gente ni siquiera ve venir. Es la diferencia entre construir tu casa sobre la arena de la especulación o sobre la roca de los principios atemporales. Si este contenido está resonando contigo, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora, continuemos. Hemos recorrido un largo camino juntos en este análisis. Hemos desarmado la máquina económica pieza por pieza. Hemos observado los engranajes de los ciclos de la deuda moverse a través de los siglos, y hemos visto cómo la fuerza más poderosa y destructiva no es la próxima recesión, sino la lenta y silenciosa erosión del valor de tu dinero. Ahora es el momento de ensamblar todo este conocimiento en un marco de pensamiento, en una filosofía que no solo guíe tus inversiones, sino que te dé una profunda sensación de control y serenidad en un mundo que parece cada vez más caótico. Permíteme resumir el sistema completo. En el corazón de todo está la comprensión de que la economía se mueve en 4 estaciones o climas fundamentales, definidos por el crecimiento y la inflación. Tu objetivo no es predecir qué estación vendrá después, sino construir un vehículo, una máquina, que pueda transitar por todas ellas sin romperse. Esa máquina es la cartera Todo Clima. Su estructura es la encarnación de la humildad. Un 30% en acciones para prosperar en los veranos de alto crecimiento, un 55% en bonos del gobierno, divididos entre largo y medio plazo,
para protegerte en los inviernos de recesión y deflación, y un 15% en oro y materias primas para resguardarte en los otoños de alta inflación. No es una cartera diseñada para la máxima velocidad en una autopista recta. Es un vehículo todoterreno, construido para la supervivencia en cualquier terreno. La mayoría piensa que el objetivo es encontrar la inversión ganadora. La realidad es que el objetivo es construir una combinación de inversiones que no pueda perder de forma catastrófica. Sobre este chasis, sobre esta estructura de activos, instalamos dos sistemas operativos cruciales: el reequilibrio sistemático y la diversificación geográfica radical. El reequilibrio es tu mecanismo de disciplina incorporado. Te obliga a hacer lo que tu instinto te impide: vender una parte de lo que ha subido mucho y comprar lo que ha bajado. Te fuerza a vender la euforia y a comprar el pánico. Es la única forma mecánica que conozco de asegurar que compras barato y vendes caro a lo largo del tiempo, en lugar de ser arrastrado por la marea de las emociones de la masa. La diversificación geográfica es tu seguro contra el riesgo existencial de un solo país, de una sola moneda. En 50 años de mercado, he visto naciones que parecían invencibles entrar en décadas de estancamiento. Apostar todo tu futuro a la suerte de un solo gobierno y un solo banco central es la definición de la fragilidad. Puedes creer que tu país es la excepción a 500 años de historia, o puedes aceptar la realidad de los ciclos y protegerte. El universo no te permitirá tener éxito a largo plazo si eliges la primera opción. Sin embargo, tener el mapa perfecto y el vehículo perfecto no sirve de nada si el conductor está decidido a estrellarse. El mayor obstáculo que enfrentarás eres tú mismo. Tu mente es una máquina de cometer errores de juicio cuando el dinero y las emociones están en juego. Por eso, el componente final y más importante de este marco es la maestría sobre tu propia psicología. Debes reconocer y protegerte de los fallos garrafales del comportamiento. Primero, el sesgo del pasado reciente, que te hace creer que las condiciones actuales durarán para siempre. Segundo, la tendencia a seguir a la manada, comprando cuando todos son codiciosos y vendiendo cuando todos sienten pánico. Tercero, el exceso de confianza, la arrogancia de creer que puedes ser más listo que un sistema con millones de participantes. Y cuarto, la parálisis por análisis, el miedo a empezar porque no tienes el plan perfecto. Un buen plan ejecutado con disciplina es infinitamente superior a un plan perfecto que nunca se pone en marcha. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su coeficiente intelectual, sino su fortaleza emocional y su disciplina para adherirse a un sistema basado en principios atemporales. No es sobre tener la respuesta correcta, es sobre tener el sistema correcto. Este marco completo, la cartera equilibrada, el reequilibrio disciplinado, la diversificación global y la conciencia de tus propios sesgos es más que una estrategia de inversión. Es una máquina para generar tranquilidad. Te libera de la necesidad de tener razón, de la ansiedad de leer las noticias financieras cada día. Te transforma de un especulador que reacciona a los titulares a un ingeniero que construye un sistema robusto y duradero. Te permite enfocarte en lo que realmente importa en la vida, sabiendo que tu futuro financiero no está a merced de los caprichos del mercado o de los errores de los políticos. Al final de todo, después de analizar los gráficos, los ciclos históricos y las complejas interacciones de la máquina económica, la pregunta más importante no es qué hará el mercado mañana, sino qué tipo de vida quieres construir. El dinero, en su esencia, no es más que un medio para un fin. Es una herramienta que puede comprarte tiempo, libertad y seguridad. Pero la mayoría de la gente invierte esta relación. Se convierten en esclavos de la herramienta, persiguiendo el dinero por el dinero mismo, sacrificando su tiempo, su salud y su paz mental en el proceso. Pasan su vida acumulando ceros en una cuenta sin detenerse a pensar para qué. La mayoría piensa que la riqueza es una cifra. La realidad es que la verdadera riqueza es tener la libertad de vivir la vida según tus propios términos. Mi viaje de más de 50 años en los mercados me ha enseñado que los principios que conducen al éxito en la inversión son los mismos que conducen a una vida plena. El principio de la humildad, de reconocer que no puedes predecir el futuro, te lleva a construir sistemas robustos en lugar de hacer apuestas frágiles. En la vida, esta misma humildad te abre a aprender de los demás, a admitir tus errores y a crecer constantemente. El principio de la diversificación, de no poner todos los huevos en la misma cesta, te protege de la ruina financiera. En la vida, te enseña a no depender de una sola fuente de felicidad,
sea tu trabajo, una relación o un estatus, sino a cultivar un rico ecosistema de intereses, amistades y propósitos. El principio del pensamiento sistémico, de entender las relaciones de causa y efecto a largo plazo, en lugar de reaccionar a los eventos del momento, te permite navegar los ciclos económicos. En la vida, te permite tomar decisiones que benefician a tu yo futuro, en lugar de buscar la gratificación instantánea que perjudica a tu yo de mañana. Construir la máquina financiera de la que hemos hablado no es el objetivo final. Es el acto de construir una base sólida para que puedas dedicar tu energía a las cosas que realmente dan sentido a la existencia. Tus relaciones, tu contribución al mundo, tu crecimiento personal. Se trata de eliminar la ansiedad financiera de la ecuación de tu vida para que puedas resolver problemas más interesantes y significativos. Vivimos en un momento de la historia que es a la vez aterrador y lleno de oportunidades. Las placas tectónicas del orden económico y geopolítico se están moviendo. El tablero de juego en el que nuestros padres y abuelos construyeron su riqueza está siendo reseteado. Puedes elegir ignorar estos cambios, aferrarte a las viejas reglas y esperar lo mejor, convirtiéndote en una víctima pasiva de fuerzas que no comprendes. O puedes elegir estudiar los patrones de la historia, entender cómo funciona la máquina y actuar con principios para construir tu propia arca antes de que empiece el diluvio. No te pido que creas ciegamente en mis palabras, te pido que mires la historia por ti mismo, que pienses de forma independiente y que llegues a tus propias conclusiones. El universo te da a elegir. Puedes tener la comodidad de la opinión popular o la fortaleza de la verdad investigada, pero rara vez te permite tener ambas. El viaje hacia la maestría financiera es en última instancia un viaje hacia el autoconocimiento. Es entender tus miedos, tus sesgos y tus debilidades para poder construir un sistema que te proteja de ti mismo. Es el proceso de transformarte de una hoja arrastrada por el viento de los mercados a un roble firmemente arraigado en principios atemporales. El tablero está cambiando. No puedes detener el juego, pero puedes elegir ser el jugador que entiende las reglas, y no la pieza que es sacrificada.